Iniciamos la sesión de la tarde del Congreso con la presencia de don Manuel Dol Jesús Lago, que intervendrá con una ponencia que lleva por título Una aproximación a los fundamentos jurídicos de la pedagogía amigoniana para la inclusión social. Don Manuel es natural de Almería, España, es doctor en Derecho por la Universidad de Barcelona, licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia. Es becario de investigación del Ministerio de Universidades e Investigación en virtud de una beca para la formación del personal investigador concedida por resolución de la Dirección General de Universidades en 1979, que fue prorrogada posteriormente por 3 años más. También ha sido premio extraordinario de licenciatura en 1980 con motivo de su tesis de licenciatura sobre el régimen especial de la Seguridad Social de las Fuerzas Armadas. Ha ejercido como letrado del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia. Ha sido profesor de Derecho del Trabajo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia y en el Colegio Universitario CEU San Pablo, también de Valencia. Profesor de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal, Política Judicial y Estupefacientes del Instituto Valenciano de Seguridad Pública de la Generalitat Valenciana. Ha impartido cursos como profesor asociado de la Universidad de Valencia, el Departamento de Derecho del Trabajo y Seguridad Social. Ha sido también profesor de la Escuela de Práctica Jurídica del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia, sobre Derecho de Menores. También ha sido fiscal coordinador de la Fiscalía de Menores de aquí de Valencia y en la actualidad es fiscal del Tribunal Supremo de España y también es miembro del Comité Científico y Social de la Fundación Amigó. En su conferencia, don Manuel Jesús lanza 2 ideas principales en el comienzo de su ponencia, para posteriormente justificar dichas premisas mediante todo un elenco de normativa jurídica internacional, nacional y autonómica. Estas 2 ideas motrices son, por un lado, que el objetivo primordial del trabajo con menores es el pleno desarrollo de su personalidad y, por otro, que los menores son sujetos de derechos, también los menores infractores. Sin más, Manuel Jesús, te cedemos la palabra. Muchas gracias, José Miguel, por tus cariñosas palabras de presentación. Un saludo a todos los asistentes, también a los que siguen este congreso por el canal de comunicación a través de Internet. Agradecer a la Fundación Luis Amigó que me haya dado la oportunidad de estar con ustedes esta tarde. Yo creo que lo más importante es que, si bien no soy un amigoniano en el sentido estricto, soy miembro del Consejo o del Comité Científico de la Fundación, y eso, a la luz de ustedes y de un Congreso Internacional de Pedagogía Amigoniana, debe ser la mejor tarjeta de presentación. Por tanto, quisiera insistir en que mi intervención va a ser una intervención donde trataré de combinar, no sé si lo conseguiré, lo que son los fundamentos jurídicos de la acción educativa con los menores, en especial con los menores en riesgo, en menores infractores, con la pedagogía amigoniana. Bien, yo creo que era Gregorio Marañón, un intelectual español, el que decía que cuando uno tenía que dar una conferencia a las 4 de la tarde, tenía que emplear un tono lo suficientemente sutil para no despertar a los que están dormidos y no dormir a los que están despiertos. Por tanto, como comprenderán, yo me ajusto al sabio consejo de Gregorio Marañón y trataré de seguirlo. Espero que los que estén dormidos sigan tranquilos y los que estén despiertos mantengan la atención. Bien, voy a seguir un guión. Siempre es bueno hacerse estructuras en las exposiciones. Un guión que básicamente será el que está en pantalla. Haré una pequeña introducción sobre el menor como persona, muy importante el término persona, que implica desde el punto de vista jurídico que uno es sujeto o titular tanto de derechos como de deberes u obligaciones,
hay que resaltar que cuando hablamos del estatus jurídico de una persona se comprenden las dos facetas, derechos y obligaciones, derechos y deberes. Nunca podemos poner el acento solamente en una de las partes, porque hay una correlación con nuestro estatus jurídico, con el estatus jurídico del resto de los conciudadanos. Por tanto, muchas veces nuestros deberes corresponden a los derechos de los demás y nuestros derechos tienen su correlativo con los deberes de los otros. Hablaré de la normativa internacional sobre esta materia. Insisto, un congreso internacional es necesario tener esta dimensión en cuanto a que la configuración del menor como sujeto jurídico se hace exclusivamente y en primer lugar desde el plano internacional. Es decir, que hay lo que se llama la internacionalización de los derechos de los menores, que luego tiene una proyección a través de las legislaciones nacionales. Por eso distinguiré lo que es la legislación universal, la internacional universal, que afecta a todos los países, sobre todo a los países que han suscrito la Declaración Universal de Derechos del Hombre, forman parte de la Organización Nacional de las Naciones Unidas, de la ONU. Luego hablaré de la sectorial. La sectorial me falta Asia, lo siento, pero no he encontrado documentación, pero sí Europa, África y América. Entonces hablaremos de esto, que creo que es muy interesante. Y justo la relativa al continente africano casi es la más interesante. Solemos ser bastante egocéntricos los europeos y pensamos que nosotros o los occidentales lo hemos resuelto todo. Y sin embargo hay claves en esa normativa internacional en el ámbito africano que resaltaré muy importantes. Luego bajaremos en el término metafórico de la palabra, no es que descendamos de ningún concepto, a lo que es la normativa nacional española. La normativa nacional española, la estatal y la autonómica, en un breve repaso de ello, para llegar a unas conclusiones que ya se avanzan, aunque lo correcto sería ir insinuando ideas y para que ustedes vayan de camino hacia esas conclusiones, pero ya se avanza a que el concepto de educación, el aspecto educativo con los menores, es el que debe de incidir en dos elementos fundamentales: el sentido de la responsabilidad y el libre desarrollo de la personalidad. Bien, pues entrando al inicio de mi intervención, ya les he indicado que la consideración de menor como persona es una consideración que debe de contextualizarse históricamente. Voy a adentrarme, lógicamente, en el término de persona, cómo se entendía en el derecho romano y qué era lo de persona. Persona era la máscara que utilizaban los actores en sus representaciones para poder reproducir con más fuerza su voz, para ser unos auténticos actores. Pero fue en tiempos de Teodosio II, año 408 a 450 de nuestra era, cuando el término persona se contrapone al término esclavo. La persona es la que tiene la titularidad de los derechos, la que tiene no solo lo que en el ámbito jurídico llamamos la capacidad jurídica, es decir, ser titular de derechos, sino que también tiene la capacidad de obrar, la capacidad de ejercer esos derechos. Y las personas se contraponían a los esclavos. Los esclavos no tenían ninguna facultad jurídica y los esclavos eran prácticamente cosas. Este modo de esta sociedad, que era un modo esclavista, pues ha perdurado a lo largo de la evolución histórica a través de distintas dimensiones, pero en la Edad Media seguíamos en un sistema socioeconómico que se llama el modo de producción feudal, y donde las relaciones bien de esclavitud se mezclaban con las de servidumbre, y solamente hasta hace muy poco, hasta el siglo XIX o el siglo XVIII, cuando se inicia la Revolución Francesa, la etapa ilustrada, 1789, empezamos a vislumbrar un horizonte que es el que hoy, en el siglo XXI, tenemos, tenemos en cierto sentido, entre comillas,
porque no es todavía el modelo liberal que permita el libre desarrollo de la personalidad de los ciudadanos y depende de muchas circunstancias todavía en el siglo XXI que nos llevan a la época romana, es decir, todavía seguimos desde el punto de vista fáctico más que jurídico frente a situaciones donde los ciudadanos no son personas, sino que siguen siendo esclavos, ¿no? Bien, esto supondría una reflexión filosófica y, desde luego, desde el punto de vista jurídico, una vez incorporadas en las constituciones liberales el estatus de los ciudadanos libres, todos son iguales ante la ley, parece que se descarta la concepción del esclavo. Pero ya digo que desde un punto de vista filosófico y desde un punto de vista histórico, en ninguna manera podemos aceptar, dadas las realidades sociales, que esa figura del esclavo no persista, desgraciadamente, en nuestras sociedades modernas. Bien, por tanto, hablar de que el menor es una persona parece que es algo que vendría dado de por sí, pero hay que insistir en ello, porque eso supone que el menor no es un objeto, no es una cosa, y por tanto el menor es sujeto de derechos y de obligaciones, titular de esos derechos y obligaciones. Esta idea de que el menor no es una persona y no una cosa se encuentra en los orígenes de la pedagogía amigoniana, que, como ustedes saben mejor que yo, porque son amigonianos, digamos, de pura raza, la pedagogía amigoniana se desarrolla a finales del siglo XIX, o a mediados del XIX, cuando se crea propiamente la obra de los terciarios capuchinos. Primero las terciarias, las mujeres siempre primero las terciarias capuchinas, y en 1889, que se me corrija si me equivoco por los datos históricos, 1889 se crea esta obra. Bien, Monseñor Luis Amigó tuvo la gran labor apostólica de llevar a la práctica unos valores espirituales que tienen su entronque en el cristianismo y, lógicamente, en la consideración de los seres humanos como personas. Tengan en cuenta que la esclavitud de la época romana está ahí subyacente. Por tanto, Monseñor Luis Amigó ya atendía a lo que él llamaba los zagales, en términos más coloquiales, en esa denominación que hoy día, desgraciadamente, nuestro castellano se ha ido ya olvidando. Se habla de menores, de niños, de adolescentes, pero lo de zagales es un término bonito, ¿verdad? Pues ya se hablaba, él lo entendía como personas, es decir, los niños son personas, los zagales son personas que hay que educar para precisamente lo que hoy entendemos es el libre desarrollo de la personalidad. Comprendan que él no utilizaba la terminología que utilizamos hoy día en el siglo XXI, estaba en el siglo XIX, y comprendan también que el contexto histórico suyo es un contexto delimitado, tanto nacional como socialmente, por esa época en donde prácticamente estamos rompiendo el antiguo régimen, un régimen feudalista por un régimen industrial, y donde se produce la eclosión de esas libertades que defienden los liberales. Hay un contexto sociopolítico, la época de Isabelina, con la revolución de 1868. Él vive la Primera República en 1871 y vive el periodo de la restauración monárquica de Alfonso XII y Alfonso XIII. Fallece antes de que explote la guerra civil en España, en 1934, y por tanto él está viviendo en un periodo muy importante, que es el periodo básicamente el de la restauración, donde se establecen los cimientos. Desde el punto de vista jurídico decimos que los cimientos de nuestro Estado constitucional arrancan de la restauración y de la época de 1875.
con los periodos históricos. Bien, en ese contexto comprenderán que los mensajes que se dan por parte del monseñor Luis Amigó en sus obras recogidas en su autobiografía y las obras completas que se editó por la Biblioteca de Autores Cristianos, hay que contextualizarlas para entender el mensaje actual. Y destacaría, no quiero extenderme mucho, porque yo tengo tendencia a hablar demasiado y me van a pasar la tarjeta roja antes de seguir en la siguiente exposición, así que voy a concluir con esta idea, lanzo esta idea. El zagal es una persona y no una cosa. Bien, gráficamente ahí tienen una exposición de qué pasa ante un menor si vemos que se va a precipitar hacia un abismo en su falta de madurez y de desarrollo de la personalidad. ¿Cuál es nuestra acción educativa? Siempre hay que combinar, para hacer más amenas estas intervenciones, insisto, a esta hora de la tarde, con este tipo de diapositivas. Evidentemente, el niño es un sujeto, y me ha gustado emplear la expresión objeto de protección, pero no es un objeto de protección, sino que es un sujeto objeto de protección, por jugar con esas ideas que les he indicado anteriormente. Bien, ahondando no con demasiada profundidad, lo reconozco, en la obra amigoniana, he rescatado algunos textos que he encontrado en sus obras completas que se editaron por la Biblioteca de Autores Cristianos. Algunos he rescatado, seguro que ustedes conocen más, pero algunos que pueden ser útiles para esta labor educativa sobre los menores. En este texto decía: como toda vigilancia es poca con los niños, recomiendo a los religiosos encargados de ellos que no los pierdan jamás de vista, ni los dejen solos, porque bastaría a veces un descuido para perderse o menoscabarse el fruto hecho con mucho tiempo y no menos trabajo. Hay que entenderlo en el sentido metafórico de dejar solos, no en el sentido físico. Evidentemente, él podría expresar esta idea en el sentido de no dejar solo a un niño en ningún momento físicamente dentro de los centros encargados de su custodia, pero yo lo interpreto más en el sentido espiritual, en el sentido de no dejarlos solos espiritualmente, porque evidentemente la labor educativa implica esa tutela dirigida a ese libre desarrollo de la personalidad. Bien, lo que es cierto es que hay que adaptarse históricamente a esa pedagogía que se expresaba en el siglo XIX, hay que adaptarse históricamente. Por eso les he puesto esta imagen de estos jóvenes o adolescentes de hoy día que no son los del siglo XIX. Porque no se puede trasladar miméticamente unas, digamos, observaciones, unas enseñanzas que son muy válidas si no nos adaptamos a la nueva sociedad. A la sociedad que ahora verán ustedes es una sociedad más del ciberespacio que de la realidad. Por eso uno de los canales de este congreso es el ciberespacio. Tenemos una expansión muy superior a lo que supone este salón de esta localidad española de Valencia. Los derechos del niño son derechos que deben de enmarcarse en el ámbito de lo que son los derechos humanos. Y los derechos humanos han tenido una evolución en función a su cronología. Se habla de derechos humanos actualmente en la era que vivimos, que es la era digital, la era del ciberespacio, de derechos humanos de cuarta generación, que están vinculados a todo el mundo del ciberespacio, sobre todo en los aspectos relativos a la intimidad, al derecho a la propia imagen, etcétera. Se suele emplear el término de varias generaciones de derechos humanos, entroncándolos o vinculándolos a los siglos en los que emergieron la defensa de estos derechos humanos. Esta explicación la hago vinculada a los derechos del niño como derechos humanos, porque tienen los mismos derechos que el resto de los ciudadanos mayores de edad. La primera generación se habla de los derechos humanos liberales, que tienen su eclosión en el siglo XVIII, la segunda los sociales, la tercera los solidarios y la cuarta los digitales.
verán en unas fotografías más claramente el tema. En el siglo XVIII tenemos esos derechos liberales que eclosionan con la Revolución Francesa. La igualdad, la fraternidad, la libertad, son derechos que se proclaman por los revolucionarios franceses, se proclaman en una estructura económica todavía que está vinculada al antiguo régimen. Por tanto, desde un punto de vista económico son derechos formales. Derechos que se reconocen a todos los ciudadanos, pero que las situaciones económicas y sociales impiden para gran parte de la población el ejercicio de esos derechos. Por tanto, es ese liberalismo, el liberalismo hueco, que se queda en un mero formalismo y que no es efectivo para la defensa y la protección de esos derechos. Por eso surge una segunda generación de derechos en el siglo XIX, y al tratarse de un congreso relativo a pedagogía amigoniana y a niños, he querido rescatar esta foto de los mineros, de los niños mineros en el siglo XIX y actualmente en el siglo XXI. Niños mineros que eran utilizados y son utilizados no como personas, sino como cosas y como elementos de la producción, de una cadena de producción, sin ningún tipo de derecho. Ya se habían proclamado los derechos liberales, ya se había dicho que todos eran iguales y libres ante la ley. Sin embargo, teníamos esta situación y la tenemos actualmente. Surgió una tercera generación de los llamados derechos solidarios. En Occidente se les ocurrió que los países que llamaban del tercer mundo vivían en unas situaciones económicas preindustriales, ni siquiera estaban en el siglo XIX. Y entonces surgió todo el tema de la solidaridad, de los derechos solidarios. Precisamente el mundo de África, el mundo que se llamaba subdesarrollado. Y ahí se habla de los derechos de la tercera generación. Y ahora estamos en los derechos digitales. Pero ¿qué ocurre con los niños cuando nos referimos a esas generaciones de derechos? Bien, yo lanzo una idea, habrá parte del auditorio que esté de acuerdo conmigo y otra parte no, es muy libre, lógicamente, la crítica y es muy sana. Pero pienso que los niños, los menores y en general los ciudadanos, depende del contexto socioeconómico e histórico en que vivan, para que estemos todavía defendiendo los derechos de primera generación, los de segunda generación, los de tercera o los de cuarta. No es lo mismo un niño que está occidental con su iPad, su iPhone, a través de su ordenador, chateando, que el niño que está en África en una tribu o está en una mina, o el niño que está en Asia. No es lo mismo y, por tanto, no podemos decir, bueno, es que ahora estamos con los derechos de cuarta generación, los derechos digitales y, por tanto, eso de los derechos liberales del siglo XIX ya queda muy antiguo. No, no queda muy antiguo. Tan antiguo puede ser la época romana para esta perspectiva como el día de hoy. Es decir, hay que defender esos derechos en toda su dimensión y en función al contexto histórico. Y lo digo porque la Fundación Luis Amigó, ustedes lo saben mejor que yo, son muchos de ustedes amigonianos que están trabajando en esos países. Tiene la obra realizándose en países como Costa de Marfil, en África, en Sudamérica y no en Europa, no solamente en Occidente, no en los países desarrollados, no en los países donde pensemos que estamos en mejores condiciones, donde nuestro problema ahora es el tema del cibermobbing, que es muy grave porque se suicidó hace una semana una chica precisamente por el problema del ciberbullying y por tanto, debemos de tener esta perspectiva. Los niños, sin distinción de raza, color, origen, sexo, nacimiento, religión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, son niños iguales ante la ley y deberían serlo ante nosotros mismos, como predicaba Monseñor Luis Amigó. Esta idea es fundamental.
Bien, vamos a entrar en la parte más dura para ustedes, que es la parte jurídica, y tal vez para la hora en que tengo que exponerla, que es hablar de los textos jurídicos. Bien, los textos jurídicos hay que afrontarlos con mucha tranquilidad y paciencia. En definitiva, los textos jurídicos lo que vienen es a recoger lo que en las sociedades se entienden como valores, para que en una norma puedan vincular a sus destinatarios. Hay textos de determinada eficacia, que es una eficacia muy limitada, normalmente los textos internacionales, y hay otros textos que tienen una vinculación, una eficacia más fuerte, más inmediata, que son las normas nacionales. Pero bueno, lo que sí que es importante es destacar cómo esta tormenta de ideas que les he dado en poco tiempo en relación con los menores tienen su traducción en los principios de los textos jurídicos más importantes, tanto universales como sectoriales. Y que la pedagogía amigoniana podría entenderse en cuanto al inicio he expresado la idea del menor como sujeto de derechos, como persona, como individuo que debe de ser educado para su adaptación o reinserción en la sociedad, sea una persona que pueda ser no solamente en cuanto a un desarrollo individual, sino en cuanto a su proyección social, desde ese mandato cristiano de ama al prójimo como a ti mismo, es decir, con esa dimensión comunitaria de lo que es la religión cristiana. Vemos que en esas declaraciones universales, con independencia de la religión, con independencia del credo religioso, vienen a recoger esos valores que son valores universales, valores que tenemos en la religión cristiana, que se tiene en la mahometana y que se tienen en todas las grandes religiones que tienen esa dimensión comunitaria. Bien, pues estos principios, que son principios universales, se recogen principalmente en la Declaración Universal de Derechos del Hombre, que se aprobó en 1948 en Naciones Unidas. También les recuerdo el contexto histórico: Segunda Guerra Mundial, finalización de la Segunda Guerra Mundial. El mundo había pasado una situación altamente traumática, era la segunda, no había bastado con la del 14, y las Naciones Unidas deciden aparte de constituirse como tales Naciones Unidas para evitar conflictos bélicos de esas dimensiones, como las tenidas anteriormente, deciden hacer una serie de declaraciones o principios universales. La más importante a efectos de esta charla es la Declaración Universal de Derechos del Hombre. Es curioso, habla del hombre en sentido universal. No hay aquí problemas de discriminación feminista, y en ese aspecto quiero ser muy cuidadoso con las palabras, porque hubo una época en que nos dijeron a los funcionarios públicos que evitáramos el lenguaje sexista. Y realmente hay una legislación específica donde se habla de estas materias. Pero al margen de esta cuestión, yo voy a emplear estos términos en los términos que se concibieron desde su origen, en el sentido que abarca, por supuesto, a todas las personas del género humano. Y esa Declaración de los Derechos del Hombre destaca ya el papel de que estos derechos son atribuibles a todos los seres humanos. Y no dice niños ni mayores, se dice seres humanos. Y los seres humanos, evidentemente, son los niños. Nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Díganme si esta frase no la podría haber suscrito o no la suscribió Monseñor Luis Amigó, o no la suscribió Jesucristo. Es decir, esta frase es una frase universal, está reconocida en un instrumento jurídico
universal. Por tanto, yo quiero destacar cuál es la confluencia entre los mensajes recogidos por parte de la pedagogía amigoniana y los textos jurídicos más importantes. No puedo extenderme mucho, pero sí que puedo indicarles que hay una declaración que no es la más conocida, porque la más conocida es la cuya conmemoración se celebrará dentro de unos días, el 20 de noviembre, que es la de 1989. Pero hay otra anterior, que justo es 30 años anterior, de 1959, que es la Declaración de los Derechos del Niño. Y ahí ya, efectivamente, solamente en relación con los niños, entendiendo por niños aquellos que tienen una edad inferior a la que los estados establecen como mayoría de edad a efectos legales, que no siempre es la misma. Ya saben ustedes que varía según los países. En España tenemos los 18 años como mayoría de edad, pero hay otras edades inferiores a los 18 años que permiten la capacidad de obrar de los niños. Pero a lo que vamos, esta Declaración de los Derechos del Niño establece que el niño, primer principio, también se habla del menor, pero bueno, eso es terminologías. El niño gozará de todos los derechos enunciados en esta declaración. Estos derechos serán reconocidos a todos los niños, observen, sin distinción ni discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o, por otra parte, origen nacional o social, posición económica, nacimiento u otra condición, ya sea del mismo niño o de su familia. Fíjese cómo en esta primera declaración ya no ve al niño aisladamente, sino ve al niño en un contexto familiar, también en un contexto social, porque no se puede, como he indicado anteriormente, acercarse a la educación de un niño si no se conoce el contexto social, el contexto familiar, el contexto económico, que es lo que va a determinar cómo vamos a dirigir nuestra acción educativa a eso que hemos denominado como libre desarrollo de la personalidad. En esta declaración, insisto, no puedo desarrollarla, fundamenta básicamente la necesidad de dar una protección especial a los niños y destaca el hecho de la educación, porque son seres en formación. El niño tiene derecho a recibir educación, que será gratuita y obligatoria como mínimo en las etapas elementales. Recibirá una educación que favorezca su cultura propia, que le permita en condiciones de igualdad de oportunidades desarrollar sus aptitudes y su juicio individual, su sentido de la responsabilidad moral y social y llegar a ser un miembro útil a la sociedad. Luego insistiré en estas ideas. El niño como ser social que merece protección, pero que al mismo tiempo debe de tener su responsabilidad con la sociedad, miembro útil de la sociedad. El interior superior del niño ha de ser el principio rector de aquellos que tengan la responsabilidad de su educación y orientación. Esta responsabilidad incumbe, en primer lugar, a los padres. El pacto, vamos avanzando si no me como el tiempo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del 19 de diciembre del 96 también destaca estos aspectos, pero sobre todo aquí el pacto lo que hace es referirse a cuál va a ser la situación de los niños que infringen las leyes penales, de tal manera que se insiste en que estos menores deben de tener un régimen jurídico separado del de los adultos y deben de gozar de las garantías de los adultos en los procesos penales. En ello insistió, voy haciendo una relación cronológica, un poco a uña de caballo, dado que veo que me estoy comiendo el tiempo, las reglas de Beijing o de Pekín de 1985 sobre administración de justicia de menores. La idea fundamental, los niños deben, los infractores penales que los estados establecen a partir de qué edad se les puede exigir responsabilidad penal,
El abanico de a partir de qué edad también es muy amplio, depende de los estados. Hay estados que desde los 7 años se exige esa responsabilidad. Históricamente se exigía en nuestros códigos penales de 1822 para adelante, pero actualmente en España estamos a partir de los 14 años. Se puede discutir ese tema hasta los 18. En esas franjas de edades, los menores infractores tienen las garantías que tienen los adultos, es decir, la presunción de inocencia, el derecho a la defensa, el derecho a la tutela judicial, serían fundamentales. Muchas gracias, me dan un poquito más de tiempo. Se ve que no se está durmiendo mucha gente y los que se han dormido a lo mejor se han despertado ya, ¿no? Bien, en el aspecto de los infractores penales hay que destacar en la Convención de Derechos del Niño del 20 de noviembre de 1989. Ha salido mal la diapositiva, se ve que se ha comido... No, que lo he hecho yo mal porque la hice. Bien, esta convención digamos que es la Carta Magna Universal de los Derechos de los Niños. Es una convención que ya no es como la Declaración del 59, sino que ha sido ratificada por la mayoría de los Estados miembros de Naciones Unidas. Y eso supone que es vinculante sus mandatos en su cumplimiento para los Estados. De tal manera que existe un comité de seguimiento de la Convención de Derechos del Niño que vela porque los diferentes Estados que han suscrito la Convención cumplan su normativa. Incluso, perdónenme la referencia personal, yo tuve que intervenir en un informe que se elaboró por el Estado español en relación por el nivel de cumplimiento de esa convención en España, en relación con varias de las materias de la Convención. Por tanto, esta Convención ya no debe de interpretarse de una forma que recoja mandatos programáticos que no tengan validez o eficacia, sino que es una Convención que puede ser invocada ante los tribunales, que no solamente son principios generales del derecho, sino que incluso son normas. Fíjese hasta qué punto esa Convención son normas jurídicas que en el año 90, un año después de ser aprobada y ya ratificada por España, porque se ratificó en el 90, tuvimos algunos fiscales que invocarla para impugnar la constitucionalidad de la legislación penal que entonces estaba vigente para los menores, que arrancaba de 1948, en una época en donde regía un sistema de dictadura política y jurídica en España y donde no había libertades públicas, y anterior a la Constitución de 1978. Y eso determinó que el Tribunal Constitucional español declarara inconstitucional aquella normativa de 1948 y se tuviera que dictar una ley que fue en el año 92 adaptando esa normativa a la legislación española, que fue la ley previa a la ley actual, que es la ley del año 2000. Por tanto, fíjese si es importante esa convención. La Convención de Derechos del Niño insiste en la idea de que hay que velar por ese interés superior del niño, pero ese interés superior del niño no puede desvincularse de su contexto social, de su papel, de su dimensión comunitaria, de su dimensión social. La Convención es importante porque va enumerando, no les voy a cansar a ustedes más, va enumerando todos los derechos fundamentales que tienen todos los ciudadanos: libertad de opinión, libertad de expresión, de conciencia, de religión. Los va enumerando aplicándolos a los menores. Pero hace especial énfasis en la materia de la educación. Ahí es donde hay que, yo creo, poner toda la carne en el asador, perdonen la expresión, en relación con los menores. Otra de las normas importantes son las reglas de Naciones Unidas de 1990, conocidas por reglas de La Habana, relativa a los menores privados de libertad. Son importantes porque en los primeros tiempos de la intervención educativa amigoniana se trataba y se sigue tratando hoy día la reforma o corrección de menores infractores y, por tanto, en algunas ocasiones con medidas que son privativas de libertad. Y en esas reglas de Naciones Unidas hay que tenerlas en cuenta
a mayor abundamiento, diría yo, porque realmente las reglas no añaden mucho más de lo que ya la pedagogía amigoniana estaba estableciendo en su praxis y en sus ordenanzas generales. Pero insisten en que esos menores con medidas privativas de libertad tienen, ante todo, el derecho a la educación. Es decir, el tiempo que están en privación de libertad se les debe de procurar una educación. Decía Monseñor Luis Amigó que no podía ser la misma educación que tenían los otros menores, dado lo que hoy llamaríamos conflicto social. Insistía en el tema de la responsabilidad, de hacerles una acción educativa como más responsable que al resto de los menores. Y yo creo que eso tiene su explicación, porque ya son niños que han infringido las normas de la convivencia social de una manera que resulta más grave que la posible contravención que puedan hacer otros menores, y por tanto hay que incentivar en la educación ese sentido de responsabilidad. En ese aspecto interpreto yo la ordenanza amigoniana, que si se lee desde otro contexto tal vez se pueda ver que no está adecuada a ese aspecto que establecen las reglas de Naciones Unidas en cuanto a la educación. Porque él decía, hombre, los centros de corrección no son las escuelas libres, las normales, son centros de corrección. Y esa idea es una idea sabia, porque efectivamente, pero eso no descarta que allí no se les deba de dar la educación cuando es lo que más precisa. Otra de las reglas importantes son las reglas de Tokio de 1990, que ya son para medidas no privativas de libertad, que son reglas no específicamente solo para menores. Bien, pasamos al ámbito europeo. En el ámbito europeo tenemos fundamentalmente en nuestro continente el Convenio Europeo para la Protección de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, que es el Convenio de Roma, 1950. Recuerden, contexto histórico, Segunda Guerra Mundial, finalización de la Segunda Guerra Mundial. En Europa se trata de evitar de nuevo la herida que se produjo por la fracción europea en la Segunda Guerra Mundial, también en la Primera. Recuerden Alemania, Italia, Francia, etc. Y la contienda europea, que fue la que desencadenó en definitiva la contienda mundial. Y en Europa se acuerda llevar a un convenio europeo, que es el actualmente vigente, que supone un sistema de garantías institucionales hasta el punto que se constituyó el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que vela por el cumplimiento de la Convención de Derechos Humanos por los países miembros europeos, de tal manera que los Estados somos demandados por los ciudadanos ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y este nos condena a los Estados. Y recientemente España ha recibido una condena por no haber investigado torturas, que es un tema que ha salido en prensa hace muy poco y por eso se lo recuerdo. Es decir, que la Convención está vigente y se producen condenas a los Estados por no velar por el cumplimiento de la Convención. A pesar de que todos los Estados europeos, luego hablaremos de la Corte Iberoamericana de Derechos Humanos, que es una figura paralela a la europea, todos los Estados tienen sus propias constituciones, pero aún así los Estados, en la praxis, los agentes estatales pueden incumplir las normas de las constituciones, y los mecanismos internos de los Estados, a través de sus jurisdicciones, depurarán esas responsabilidades. Pero si no llegan a depurarlas, hay un ámbito europeo, un ámbito sectorial europeo, y en el ámbito americano, el iberoamericano, que vela por el cumplimiento de esos derechos humanos que, por supuesto, están salvaguardados los de los niños. Bien, les he puesto ahí la imagen de Europa. Bien, la recomendación. En Europa tenemos una Carta Europea de Derechos del Niño específica, que viene a ser, se aprobó en el año 92, y viene a ser un trasunto de la Convención de Derechos del Niño de 1989. Vean que son fechas muy similares, o sea, muy próximas en el tiempo. En el año 89, Convención Universal; en el año 92, la Carta Europea. Esta Carta Europea, el ponente fue un abogado español ya fallecido, Juan Mari Vandrés, que elaboró un excelente texto y que es el vigente a nivel europeo.
En la internacional tenemos la normativa sectorial americana, la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre, de 2 de mayo de 1948, la Convención Americana sobre Derechos del Hombre de 1969, el Pacto de San José de Costa Rica, que es donde está la sede de la Corte Internacional Interamericana de Derechos Humanos, que es lo similar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y que vela por el cumplimiento de esta convención en los estados sudamericanos y además produce una jurisprudencia muy interesante que se puede consultar. Hoy día todo se puede consultar a través de Internet y evidentemente eso supone una gran facilidad. Y bueno, en la normativa internacional quería terminar con la africana, porque la africana me llamó la atención que la Declaración sobre los Derechos y Bienestar del Niño del 79 se une la Carta Africana de Derechos y Bienestar del Niño del 90, pero a diferencia de lo que establecen los textos del Occidente, en la Carta Africana habla de las responsabilidades del niño. Es curioso cómo Occidente tiene miedo a exigirle responsabilidades a los niños. Sin embargo, en la africana dice: todo niño tiene responsabilidades con respecto a su familia, la sociedad, el Estado y otras comunidades legalmente reconocidas, y la comunidad internacional. Y además dice: el niño, en función a su edad y capacidad, con las limitaciones que puedan estar contenidas en la presente carta, dice, tendrá obligación de trabajar. Trabajar, ¿qué palabra? Esa palabra no existe en las convenciones occidentales. Trabajar. Trabajar por la unión de la familia, respetar a sus padres, superiores y mayores en todo momento y ayudarles en caso de necesidad. Servir a su comunidad nacional poniendo sus habilidades físicas o intelectuales a su servicio. Contribuir en todo lo posible, en todo momento y a todos los niveles, a la promoción y la realización de la sociedad y la unidad africana. Bien, la verdad es que es sorprendente en sentido positivo que se destaquen estos aspectos. Bien, ya voy a ir finalizando. La normativa nacional española no voy a insistir mucho en ella porque viene a recoger básicamente estas ideas internacionales. Quiero destacar que tenemos la Constitución de 1978, donde se establece que la educación va dirigida al libre desarrollo de la personalidad, leyes orgánicas en materia educativa, que no me he atrevido a reseñar porque están en constante evolución, tanto la LODE, el OCSE, etcétera, y ahora creo que está en marcha otra reforma. La Ley Orgánica del año 96 de Protección Jurídica al Menor, muy importante en el ámbito español, y la Ley de Responsabilidad Penal de los Menores, del año 2000. En esa normativa nacional no quería dejar de indicarles a ustedes que tenemos en España un Estado autonómico. Lo digo porque habrá asistentes que no sean españoles y puedan desconocer esta realidad jurídica y social. Eso ha supuesto que, como en la Constitución española se establece que es competencia de las comunidades autónomas la materia de asistencia social, se ha entendido que el tema de protección de menores está abarcado por este concepto de asistencia social. Y se ha desarrollado lo que aquí se pone como selva legislativa. Es una expresión que utilizamos los juristas cuando hay una profusión ilimitada de normas, hasta el punto que uno se puede perder en esa selva. La selva legislativa viene porque hay infinidad de normas autonómicas, desde los estatutos de autonomía, leyes de desarrollo, que se pueden encontrar clasificadas y que además las personas que se dedican al ámbito de la protección de la infancia en esas comunidades autónomas han sistematizado muy bien, pero que existen y a las cuales están vigentes y son aplicables en sus territorios. Conclusiones. El objetivo educativo de los menores es el pleno desarrollo de su personalidad y el fortalecimiento de los derechos del hombre y de las libertades fundamentales. Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Ya he explicado esos principios y nuestra Constitución. Un libro, una imagen. ¿Qué significa? Pues significa lo siguiente. Monseñor Luis Amigó decía: siendo la ignorancia causa y raíz de la ruina espiritual y perdición de la mayor parte de los hombres, encargo encarecidamente a los religiosos pongan solícito cuidado en instruir bien a los jóvenes, encomendados a su cuidado, en la lectura,
escritura y cuentas. Y a fin de que aquellos que durante el día están empleados en talleres o en la labranza no carezcan de esta instrucción, realidad social de aquella época, se establecerá una clase aparte que se denominará de obreros. Un libro, menores en riesgo, menores en conflicto social. Al anterior objetivo educativo, tienen el mismo objetivo educativo, los menores en riesgo en conflicto social, el mismo, el libre desarrollo de su personalidad, el respeto a los derechos y libertades fundamentales, es el mismo. Lo que pasa es que tienen un plus, que es necesario su readaptación social, dicen los textos internacionales. A algunos no les puede gustar la palabra de readaptación social, pero es la que se emplea en los textos internacionales. En el derecho español llamamos a estas medidas que se emplean con los menores infractores medidas educativas sancionadoras. Se dice que son formalmente penales, pero materialmente educativas, porque el componente de sanción ante un comportamiento prohibido por la ley es necesario para que se pueda producir la educación. No tiene sentido que un comportamiento negativo sea corregido si no tiene un aspecto o un elemento sancionador, entiéndase como se quiera. No quiere decir que el aspecto sancionador sea este, no quiere decir que sea este, que sean las rejas, eso no quiere decir. Quiere decir que tiene que ser riguroso. Y tiene que ser riguroso porque Monseñor decía: obren con tal prudencia y unión de miras los religiosos en la corrección de niños que jamás puedan pensar estos haya desacuerdo entre ellos, para que no suceda que se deshaga con su blandura y halagos el efecto que en el corrigiendo puedan producir las medidas de saludable rigor que hubieran adoptado superiores o encargados. Es decir, se está diciendo que hay que combinar, lógicamente, un tratamiento de rigor, un tratamiento adecuado. No son las rejas, pero tampoco es la blandura. No son las rejas, pero tampoco es la blandura, porque la blandura no lleva a fomentar la responsabilidad. Y ese es el elemento de la educación. Bien, la intervención educativa con estos menores infractores no solo se legitima por la protección del interés superior del menor, sino también por el mantenimiento del orden pacífico de la sociedad. Recojo una frase de las reglas de Beijing, las reglas mínimas de administración de justicia de menores, no lo digo yo, lo dice la comunidad internacional. Y para satisfacer las necesidades de la sociedad. El interés superior del menor no tiene sentido si no tiene una dimensión comunitaria, lo mismo que no tiene sentido ningún interés individual en nuestras sociedades democráticas si no tiene una dimensión comunitaria. Es más, tampoco lo tenía en las sociedades primitivas, cuando Jesucristo predicaba su credo, si no tenía esa dimensión comunitaria. Sin estos objetivos no se podrá contribuir al libre desarrollo de la personalidad de estos menores sobre la que se interviene, precisamente por no respetar las normas democráticas de convivencia. Es decir, una infracción penal es una infracción de una norma de convivencia, una falta de respeto al derecho de los demás, al derecho y libertades de los demás. Por tanto, hay que desarrollar una acción educativa de responsabilidad. Estos son los menores, los niños a los que nos tenemos que dirigir. Era Luis Amigó el que dio las orientaciones iniciales, básicas, que hay que adaptar socialmente y que hay que mantener en ese mensaje cristiano de su obra. Un joven que se reeduca es una generación que se salva, lo hemos oído muchas veces en la obra amigoniana. Muchas gracias por su atención y por el respeto que mantienen con los menores. ¿Acaba bien? Ha sido más puntual que si tuviese justo tiempo. Claro. Ahora Muchas gracias, don Manuel, por su intervención. Y abrimos ahora un turno de preguntas. Allá, por favor, el micrófono al fondo. Por favor, el micrófono al fondo. Eso sí. Muy bien. No.
Aquí esté. Bueno, ahora sí. Vale, pues venga. En primer lugar, me gustaría felicitarle a don Manuel porque yo no me he dormido, así que a mí por lo menos me ha servido. Y en segundo lugar, mi pregunta. Usted bien sabe que los amigonianos desde el principio de los tiempos, desde que se crean los tribunales tutelares de menores, siempre hemos estado al lado del cuerpo, bueno, de la jurisprudencia en el tema de menores. De hecho, siendo usted coordinador y con la actual coordinadora, pues la relación que tenemos con usted, teníamos en su día y con la que tenemos ahora, pues es muy buena desde nuestros centros. Entonces, mi pregunta es la siguiente. Usted sabrá de sobra pues, que están surgiendo algunos proyectos para trabajar la violencia interfamiliar, igual que la trabajamos nosotros aquí en Valencia. Pero fuera de Valencia pues, surgen algunos proyectos que consideran o que se apoyan en que para algunos padres pudiera ser un drama el tener que denunciar a sus hijos, por lo cual ofertan dichos recursos sin el amparo, yo por lo menos así lo entiendo, de lo que pudiera ser esa denuncia y lo que conlleva el cuerpo jurídico cuando un menor pues, es derivado a un centro para trabajar eso porque antes ha habido una denuncia. Y la Fiscalía ordena, o la Fiscalía o el Juzgado de Menores en concreto, que ese menor pase a un centro. Entonces, en aquellos centros donde se parte de esa base o esos proyectos nuevos que están surgiendo, donde para evitar que los padres tengan que denunciar a sus hijos ofrecen una atención a estos casos, ¿qué le parece a usted? ¿Qué elementos y qué derechos de los menores se están vulnerando en ese caso? ¿Te refieres al centro Recurra? Sí. Yo no quiero decir nombres, ¿sabes de sobra a qué me refiero? Que sin denunciar a los hijos intervienen a través de este recurso. Exactamente. Bien, a ver, es que es un tema muy delicado porque en el ámbito familiar surgen una serie de relaciones que pueden, de hecho, la violencia intrafamiliar y la violencia de género, entendida como violencia doméstica, es derivada de esta problemática interpersonal de las relaciones familiares, ¿no? Donde hay aspectos emotivos, se mezcla, por supuesto, el amor fraternal o el amor de padres a hijos con aspectos negativos de esas relaciones. Entonces, desde el ámbito público, las instancias exteriores a la familia, tenemos que procurar que se protejan adecuadamente los derechos de todos, en todos los ámbitos, incluido en el ámbito más íntimo, que es el ámbito familiar. Tenemos que articular políticas y estrategias, bien legislativas, que permitan el poder conjugar los diferentes intereses en juego, con gran respeto para evitar lesionar a alguno de ellos excesivamente, con una finalidad que es que se restablezca en ese ámbito que hablamos del conflicto intrafamiliar, se establezca el orden familiar, se restablezca el orden familiar, ¿no? Entonces, dentro de esas estrategias, lo que sí que está claro es que incluso la legislación prevé que en los supuestos donde los que podrían o deberían de estar legitimados en formular denuncias no lo hacen, hay una institución que es la Fiscalía, que es la encomendada de velar y proteger los derechos de los menores y en general de todos los ciudadanos, ¿no? Pero especialmente de aquellas personas que son más desvalidas, que debe de asumir esa iniciativa, porque si no la asume nadie, queda en un nivel de desprotección. Ahora, dicho esto, eso permitiría que no fueran denunciados, que los denunciantes no fueran los propios progenitores, pero dicho esto, lo que es claro es que sin una acción conjunta educativa como se hace aquí en Valencia entre los padres y los hijos, sin esa acción educativa no puede fructificar ninguna acción en el conflicto intrafamiliar,
porque una vez que el menor, llega a asumir desde el punto de vista educativo que debe de respetar las normas de la convivencia, sin la presencia de aquellos con los que luego va a volver a convivir y sin un poco la interacción entre ellos, difícilmente luego, y sin la autorresponsabilidad de todos los partícipes en el ámbito familiar, difícilmente luego vamos a conseguir que se produzca eso que los textos internacionales llaman readaptación social. Es decir, que no, la acción educativa, no he podido desarrollarlo, pero es claro que la acción educativa no es solo la que se hace en el centro, sino que la del centro es la previa y necesaria para que siga desarrollándose en el exterior. Por eso las medidas educativas en materia de menores que suponen privación de libertad tienen dos periodos, uno de estancia efectiva en el centro y otro de libertad vigilada, que es la libertad tutelada en el exterior. Y por tanto, de esa proyección, bien, yo exactamente no conocía el proyecto que usted me indicaba, me lo han indicado aquí en la mesa, pero pienso que todos los proyectos que busquen digamos, una educación del menor en esas situaciones de conflictos sean bienvenidos, que si hay materias en las que es posible que por determinadas circunstancias algunos progenitores no quieren verse en la tesitura de enfrentarse abiertamente como denunciantes, la Fiscalía puede suplir ese papel, pero que en todo caso esos padres deben implicarse en el tratamiento, porque si no se implican en el tratamiento, entiendo yo que difícilmente tendrá un resultado positivo. No sé si le he contestado. ¿Más preguntas? Por favor, somos breves al emitirlas. Buenas tardes, felicitarle. No me ha dejado dormir esta tarde en la siesta porque ha captado totalmente mi atención y además con alegría. Me ha producido también mucha satisfacción el ver cómo paralelamente la trayectoria de la pedagogía educativa ha ido también paralela a la jurisprudencia y en ningún momento la ha contradecido, cosa que a veces esto ha sido combatido por algunas partes o algunas personas, pues quizá no con muy buena intención o por ignorancia. Y es que tiene que ser así. Nuestra pedagogía amigoniana tiene sus raíces en el cristianismo. Y decir cristianismo tiene que ser más que humanismo todavía, superando al humanismo. Entonces, si tenemos nuestras raíces en el cristianismo, la pedagogía amigoniana tiene que ser humana, reconociendo todos los derechos de los seres humanos. Eso por un lado, la satisfacción que me produce escucharlo. Segundo, sí me preocupa los saltos que ha habido a través de la historia, y por ejemplo en España de lo que se pasó la ley de tribunales tutelares de menores a la jurisdicción, y ahí sí que se produjo un cierto desbalance. Y nosotros que trabajamos mucho con los tribunales tutelares de menores, a veces también se nos ha dicho pues que no reconocíamos los derechos de la persona como sujeto, el niño como sujeto. Y yo no lo acepto. Al menos en la praxis, lo que reconocíamos ante todo era a la persona como sujeto, ¿verdad? Y a ella dedicábamos toda nuestra atención educativa y nuestra entrega personal también como vocación. Entonces, eso es otra cosa. Pero en la práctica ahora, los países que yo conozco, hay un desbalance entre lo que es la jurisprudencia y al aplicar el Código Penal del menor, una cosa es la letra y luego es la praxis a la hora de ponerla en práctica. Ya hay un desbalance total, de tal forma que se ha superpuesto, si se puede decir así, el aspecto jurídico sobre el aspecto educativo. Y esto entiendo que a nuestros programas educativos de pedagogía amigoniana nos ha limitado muchísimo. Porque, lógicamente, están los infractores, menores infractores, sujetos a la jurisdicción y le dice el juez, bueno, tiene que ir a cumplir esta medida 7 días o 6 días y se acabó. Y el niño va con, o el joven, o el niño menor, va con esa mentalidad y ya los educadores tienen también esa mentalidad, entonces no podemos hacer mayor cosa. Entonces, el aspecto educativo
se ha visto, para mí, desvalorizado ante el aspecto jurídico. En Costa Rica, donde estoy, cuando se aprobó el Código Penal del Menor, con toda pompa y aplauso, dijeron, y yo dije, óigame, ¿dónde está el aspecto educativo? Y lo que me dijo el ponente fue, esto es un código jurídico. Bueno, con eso me dejaba. ¿Usted cree que realmente en la práctica hay un desfase? Sí. Yo creo que hay desfases, y hay desfases importantes. Incluso propugnamos algunos juristas la reforma española de la Ley de Responsabilidad Penal del Menor, que se produjo en el año 2006, porque medidas como la libertad vigilada no estaban contempladas cuando las infracciones eran leves y constitutivas de lo que se llaman faltas, que ahora van a ser suprimidas en el Código Penal. Es decir, que el tema de las garantías, el aspecto jurídico son las garantías de los procesos y las garantías de los derechos. Puede entrar en colisión con aspectos educativos. Por ejemplo, cuando es necesaria la permanencia de un menor en un centro durante un periodo de tiempo necesario para poder incluso no solo establecer el proyecto educativo y necesita esa fase de observación, sino ya para ejecutarlo, y nos encontramos con que la privación de libertad tiene un periodo muy breve porque la infracción que se ha cometido no tiene la entidad suficiente para que se prolongue, o no es una infracción de la gravedad que establecen las leyes para que se permita que esté en régimen cerrado y tiene que estar en régimen abierto, con lo cual el menor tiene derecho, como es lógico, a permanecer en el exterior y luego acudir al centro. Entonces, tiene toda la razón, es decir, que hay ahí una serie de disfunciones, aunque la norma jurídica establece que su finalidad es educativa. Sí que tiene la servidumbre de que no siempre puede adaptarse a los proyectos educativos. Y también depende de qué tipo de proyectos educativos, porque hay proyectos educativos de distinta naturaleza. Hay algunos que entienden que en determinadas conductas se deben de educar o reeducar, como se emplea ese término, a través de determinados métodos que implican la privación de libertad, y otros entienden que es a través de otros métodos. Entonces, el jurista lo que ha hecho es establecer, digamos, unos preceptos más genéricos donde vincula la privación de libertad a la comisión de hechos graves, donde establece unos periodos temporales de cumplimiento de las medidas, donde establece la posibilidad de modificación, suspensión de esas medidas e incluso de cambio de régimen de privación de libertad si estaba en semiabierto a cerrado en determinados supuestos excepcionales, pero que se tienen que combinar ambas cuestiones. Yo creo que es muy difícil que dado el aspecto, digamos, más abierto a las distintas interpretaciones de proyectos educativos frente a una norma jurídica que debe de aplicarse para todos, la combinación de estos dependerá, en definitiva, en muchas ocasiones de la praxis, de una correcta praxis educativa, ¿no? Y de una cualificación, algo que antes he querido destacar, pero eran muchas las cosas que había que decir, que es la especialización, que la obra amigoniana la tiene acreditada desde el siglo XIX. Yo siempre digo que para mí es un orgullo trabajar con una obra hoy día que han surgido tantas, y sin demérito para las que han surgido recientes, ONGs dedicadas a la protección de la infancia, todas ellas muy válidas, porque la acción social, por muchos esfuerzos que se haga, serán pocos, pero la que tiene más tradición histórica, yo siempre he destacado que son ustedes, la obra amigoniana, porque estaban con el año 48, pero es que también antes, es decir, de 1885, 89, cuando ya se empieza la acción, no solo en relación con menores, sino en los centros penitenciarios, en las cárceles. Y yo creo que esa tradición histórica como se dice ahora un poco cursil, es un valor que hay que hacer, que hay que poner en alza, ¿no? Se dice, porque claro, estas cosas se olvidan, ¿no? Y esas tradiciones históricas, el hecho de que en la dictadura hubiera una legislación que luego resultó ser inconstitucional, no quiere decir
que los que actuaron en protección de menores en aquella época eran inconstitucionales. Es decir, vamos a ver, hay que distinguir, porque yo conozco compañeros míos que fueron fiscales, presidentes de tribunales tutelares de menores. Concretamente recuerdo al de Valencia, Miguel Falomir Isorio, que desarrolló una actuación espléndida en protección de estos menores en un marco legislativo que, es cierto, no establecía las garantías que después se establecieron en la Constitución, pero que tampoco las tenían los mayores, o sea, no las tenían ni los menores ni los mayores, porque la presunción de inocencia y el derecho a la defensa con todos los medios de prueba, etcétera, etcétera, no había ni para unos ni para otros, porque no había Constitución. La Constitución de 1931 se derogó con la Guerra Civil y después hubieron leyes que emanaron de un sistema que no era un sistema democrático. Y por tanto, pero eso no quiere decir que todos aquellos que vivieron y trabajaron en aquella época en materia de menores puedan ser tachados de partícipes de una legislación. Todo lo contrario, hicieron una obra, a pesar de que ese marco legislativo no lo establecía, sí que procuraron, en los casos que yo conozco y por supuesto en la obra amigoniana, procuraron hacer efectivos unos derechos que no estaban todavía o estuvieron proclamados, pero luego dejaron de estarlo y luego fueron proclamados posteriormente en la normativa internacional que les he indicado, que precisamente fue en 1948 a nivel universal, cuando aquí teníamos la ley de tribunales tutelares de menores. Nosotros tuvimos que esperar 30 años más, hasta el 78 con la Constitución. Por tanto, no tengan ningún tipo de complejo en ese aspecto y defiendan su labor en la época de la dictadura franquista, porque eso no supone ninguna mancha, ni mucho menos, todo lo contrario, a una labor de protección de la infancia que se hizo en aquellos tiempos, como se está haciendo ahora. Bien, nos hemos pasado el tiempo. Pepe Narbona había pedido hacer una pregunta. Pepe, si eres, por favor, breve, muy conciso, breve, claro y preciso, y entonces ya con esto acabamos. Bueno, pues vemos que todos los equipos tienen su cantera. Entonces, en este tema, España tiene el mayor número de presos de Europa. Y la cantera, estamos viendo que las sentencias firmes desde hace 3 o 4 años va subiendo progresivamente sobre 2.000 cada año. Entonces, ese tema, pues, ¿a qué se debe que se actúa tarde y quizá la ley /96 pues quizá no se aplica debidamente desde los entes locales y demás? ¿A qué creemos que puede ser el que todos los años vaya subiendo sentencias firmes, según la estadística, cada año? Es que no sé si se refiere a menores o en general, a presos. Menores, sí. O sea, sentencias firmes de 14 a 18 años, sí, que es la estadística que nos da todos los años de sentencias firmes. Ya, pero por juzgados de menores. Sí, pero por las estadísticas que yo tengo conocimiento, no precisamente suben los casos, sino que ha habido un punto de inflexión y que se está incluso descendiendo la delincuencia. Y en menores, por eso le pregunto al matiz si eran menores o mayores, porque en menores las medidas privativas de libertad son las que menos se utilizan en la corrección de los menores. Las que más se utilizan son las medidas de libertad vigilada y tratamientos abiertos. Los adultos sí que tienen razón, que los adultos, las cárceles españolas están sobresaturadas. Hay curiosamente, a pesar de que el índice de criminalidad no es tan elevado, sí que se está incrementando la población penitenciaria. Y con las últimas reformas legislativas, sería invadir otra cuestión que no es propia del Congreso, parece que la tendencia es a buscar el instrumento de la privación de libertad y en su medida cautelar, privación provisional de libertad, para atajar fenómenos sociales de delincuencia. Pero bien, eso ya es otro tema. En menores no decimos creo. que va subiendo Sí. las sentencias en todas las medidas, pero no internado. Muy bien, gracias, Pepe, porque vamos a acabar aquí, que nos hemos comido un poco de tiempo. Gracias, Manolo, por tu intervención. Le damos un aplauso a don Manuel por su presencia. Y